anterior vimos cómo se formaba el disco trilaminar al finalizar la gastrulación, una etapa en la que el embrión es una entidad plana con tres capas sólidas llamadas ectodermo, mesodermo y endodermo. Adicionalmente, describimos la formación de la notocorda y del tubo neural. En esta lección discutiremos los destinos del mesodermo, el endodermo, el cierre del embrión y el inicio de la etapa fetal. En paralelo a la formación del tubo neural en el dorso, a principios del día 17, comienzan a suceder cosas en el relleno, los laterales del tubo neural que se entierra en el mesodermo, pues el mesodermo comienza a proliferar y a engrosarse para formar estructuras llamadas somitas. Y también empiezan a suceder cosas en el vientre del embrión, o endodermo en este caso, el cual comienza a cerrarse como los labios de una arepa para formar un taco o burrito. Al finalizar esta etapa terminaremos con una estructura tubular semejante a un frijol, situado del endodermo. Esta capa embrionaria cubre la superficie ventral del embrión y cuando éste se cierra forma dos cavidades, una que le pertenece al propio embrión, que será el tracto digestivo propiamente dicho, y otra cavidad que brota del vientre como si se le hubiera salido el relleno, que se denominará el saco vitelino. Tenga en cuenta que a partir de este punto los modelos embrionarios tienen dos formas, la vista lateral y la vista frontal. A la izquierda tenemos una vista lateral del embrión como si éste fuera cortado desde la punta posterior de la cabeza hasta la punta anterior de la cola, lo cual permite ver al interior de un lado del embrión. Es fácil reconocer esta vista ya que es la que permite ver el tallo conector que posteriormente se convertirá en el cordón umbilical. A la derecha tenemos una imagen frontal del embrión como si alguien le hubiera cortado la cabeza y se pudiera ver la parte media. Esta vista puede reconocerse por el tubo neural y la notocorda justo en el centro. Como resultado del crecimiento de la cabeza y la cola y el cierre de la pared ventral del cuerpo, el endodermo es incorporado al interior del cuerpo del embrión y por lo tanto al fin cobrando el significado de su nombre como capa interna, formando el tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal se divide en tres zonas: superior, intermedio e inferior. En la región superior o cefálica, el canal gastrointestinal se encuentra temporalmente unido por una membrana denominada membrana orofaringeal. Esta membrana separa al estomodeo de la faringe. El estomodeo es una estructura que se deriva del ectodermo y terminará su desarrollo como la cavidad bucal, mientras que la faringe es la punta del endodermo. Al ser estructuras que emergen de líneas celulares diferentes, su acoplamiento puede tener problemas y malformaciones. El acoplamiento de la cavidad bucal y de la faringe se da relativamente temprano durante el embarazo, pues la membrana orofaringeal se rompe en la cuarta semana de gestación, estableciendo un contacto permanente entre la boca y la faringe como si fuera un solo canal. El rostro embrionario temprano. En esta imagen podemos ver con claridad la etapa, entre comillas, de pez. Y sí, ya sé que no deberíamos decir etapas ni referirnos a esto de esa manera, pero la imagen no da pie a muchas sutilezas, sobre todo cuando tenemos claramente la formación de arcos faríngeos. Cada arco genera músculos y huesos y cartílagos que, dependiendo del organismo, pueden quedar como arcos de filtración. En otros organismos se vascularizan y funcionan como los arcos de ventilación, los famosos arcos branquiales que sostienen a las branquias, o migran hacia el rostro para formar mandíbulas complejas, huesos del oído y un complejo sistema muscular masticatorio. El tracto gastrointestinal intermedio se comunica con el saco vitelino, ahora reducido a un tubo en el interior del cordón umbilical.
El tubo es amplio al principio, pero se hace cada vez más delgado y largo a medida que el embrión crece y se desarrolla en el feto. El cordón umbilical. Cuando el cordón umbilical termina de formarse debido al cierre de la región ventral del embrión, tanto el saco vitelino como el alantoides terminan por convertirse en secciones conectadas al tracto gastrointestinal en formación y sirviendo como conductos separados encerrados en el cordón umbilical, uno sirviendo para la parte intermedia del sistema digestivo, otro que sirve como terminación de la cloaca o ano embrionario. De hecho, la posición del saco vitelino equivale a la posición del ombligo. Finalmente, la parte posterior del canal gastrointestinal dará como resultado el canal recto anal. El canal gastrointestinal inferior también termina en un límite de líneas celulares. Por un lado se encuentra el canal gastrointestinal que dará como resultado al intestino grueso y al recto que se derivan del endodermo. Y por otro lado está el proctodeo, que es la parte final del recto y que tiene su origen en el ectodermo. Al igual que en la anterior existe una membrana denominada membrana cloacal, que separa a los dos tipos de tejido hasta que están listos para acoplarse. La estructura anal del ser humano en el embrión recuerda a las cloacas de los reptiles, pues es una sola cavidad para el canal gastrointestinal y para el canal urinario en formación, por lo que recibe el nombre de cloaca. Sin embargo, esto no es permanente en los mamíferos como el ser humano. En la figura podemos ver en la región A la salida que se encuentra obstruida por la membrana del proctodeo. Debido a esto, la salida se encuentra por la ruta del alantoides hacia el cordón umbilical. En B, C y D, el mesodermo crece separando las cavidades y se forman los canales urinarios propiamente separados del canal anal. En E desaparece el proctodeo y aparece el orificio urinario y el orificio anal separados propios de los mamíferos como el ser humano. El acoplamiento anal se da en la séptima semana de gestación, en comparación con el acoplamiento del canal bucofaríngeo que se da en la cuarta semana de gestación. Esta diferencia de tiempo sigue la línea de desarrollo establecida por el canal neural y la cefalización. En otras palabras, la cabeza se forma primero y la cola se forma después. Otro resultado importante del crecimiento cefalocaudal y del pliegue lateral es la incorporación parcial del alantoides al cuerpo del embrión, conectado directamente a la cloaca y saliendo por el cordón umbilical. Existen otras estructuras que se originan a partir del endodermo, más allá del propio tracto gastrointestinal. Un ejemplo claro es el sistema respiratorio ventilatorio, laringe, tráquea y pulmones, lo cual concuerda con su origen evolutivo, por lo que su tejido endotelial también parte del endodermo. El parénquima de las glándulas tan importantes como la tiroides, paratiroides, hígado y páncreas también tienen su origen en el endodermo. El tejido endotelial de la vagina urinaria y la uretra. Dado que evolutivamente el canal auditivo tiene su origen en la cavidad bucal, el endodermo también hace parte del endotelio del canal auditivo de los mamíferos como el ser humano. Entonces, ¿qué es el endodermo? El endodermo se recuerdan del proceso de gastrulación cuando pasamos de tener una estructura bilaminar a una estructura trilaminar, y aquí pues ya vamos a diferenciar el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que es esta estructura color amarillo, y este le da origen a la superficie ventral y esta que queda ubicada sobre el saco vitelino. Los derivados endodérmicos son varios, los vamos a enlistar a continuación. Tenemos el epitelio y las glándulas de la tráquea, bronquios y pulmones, el epitelio y glándulas del tubo digestivo, el parénquima del hígado y del páncreas, el epitelio de la vejiga urinaria y uraco, el epitelio de la faringe, cavidad timpánica, tuba auditiva y amígdalas, las células secretoras de la tiroides y paratiroides y las células reticuloepiteliales del timo. Entonces, para efectos de esta práctica nos vamos a enfocar principalmente en el epitelio y las glándulas del tubo digestivo, lo que tiene que ver con el hígado y el páncreas.
Entonces, los objetivos de nuestra práctica son conocer los derivados endodérmicos presentes en los mamíferos, vamos a analizar el desarrollo y diferenciación del endodermo en algunos de sus derivados y vamos a identificar los diferentes componentes de algunos derivados endodérmicos en cortes histológicos. Para comenzar, vamos a hablar de un proceso que es muy importante, que se llama plegamiento. Este comienza cuando se termina con la gastrulación, entonces pasamos de tener una estructura bilaminar a trilaminar en la gastrulación, y en el plegamiento lo que ocurre es que pasamos de tener una estructura plana a tener una estructura que tiene apariencia de tubo. Entonces, este proceso implica que el embrión crezca muy rápido, ya que estamos teniendo varias capas que están interactuando. Y aproximadamente en el día 21 vamos a ver que se forman 4 pliegues en el disco embrionario, donde vamos a distinguir el pliegue cefálico, el pliegue caudal y 2 pliegues laterales. Entonces aquí vamos a ver en el lado izquierdo un corte sagital donde vamos a identificar el pliegue cefálico y el pliegue caudal. Estos se van produciendo por el crecimiento de la porción craneal y caudal de cada extremo del embrión, y básicamente lo que hacen es que se van moviendo y profundizando en la dirección que les marca aquí en las flechas. Poco a poco cada uno va profundizando más hasta que eventualmente, por ejemplo, el pliegue cefálico va haciendo que el saco vitelino, toda esta porción craneal del saco vitelino, poco a poco va quedando atrapada entre la notocorda, la membrana bucofaríngea, la cavidad pericárdica, y ya podemos distinguir esta zona que se llama intestino anterior. El pliegue caudal hace lo mismo, se va moviendo en dirección ventrocefálica, para acá, y poco a poco va profundizándose hasta que podemos distinguir al final que esta zona se le llama intestino posterior. Luego vemos aquí el intestino medio, que pues se le llama así porque queda en esta porción media, y lo vamos a identificar porque es la porción del saco vitelino que queda atrapada en medio del embrión, que queda frente al tallo vitelino o pedículo vitelino, y es la zona donde se va a mantener conexión con el saco vitelino. Luego tenemos los pliegues laterales, que son estos de aquí de la derecha que vemos encerrados en círculos rojos también. Tenemos un pliegue lateral de cada lado y vean las flechas cómo es que se van moviendo, también se profundizan ventralmente. Y estos pliegues lo que van haciendo es como ir cerrando una tortilla para formar un taco con forma de tubo. Entonces, este estrechamiento va provocando que el saco vitelino y el embrión también se vayan estrechando y vayan quedando conectados, aquí como vemos, únicamente por medio del pedículo vitelino. Y al final vamos a ver aquí cómo el intestino primitivo queda totalmente rodeado por el celoma intraembrionario. Al final de este proceso vamos a ver que todo el cuerpo embrionario queda incluido totalmente dentro de la cavidad amniótica y ya tenemos a un embrión con forma tubular. Entonces en esta imagen vemos ya las 3 estructuras totalmente formadas, el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Cada uno le va a dar origen a diferentes órganos. Entonces el intestino anterior le va a dar origen a la faringe, al esófago, al estómago, al hígado, a la vesícula biliar, a las vías biliares, al páncreas, etc. Vamos a ver que el intestino medio le da origen a partes del duodeno, del yeyuno, ileón, ciego, colon ascendente, entre otros. Y el intestino posterior le da origen al colon transverso, al colon descendente y sigmoides, al recto, entre otras estructuras. Bueno, entonces como les mencionaba, vamos a enfocarnos en el desarrollo del tubo digestivo. Este se comienza a diferenciar en la 4ª semana y su origen en cuanto al revestimiento es por medio del endodermo. También tiene un origen por medio de la lámina esplácnica y la musculatura que se deriva del mesodermo esplácnico. Cuando decimos tubo digestivo nos referimos desde la boca hasta el orificio anal. Entonces, para iniciar, la formación de la boca y la faringe, de forma bastante resumida, cuando se va desarrollando el primer par de arcos faringeos, vemos que la membrana bucofaríngea se va quedando en una posición cefálica al tubo cardíaco. Y al fondo identificamos que entonces se encuentra el estomodeo, o lo que también se le llama boca primitiva, y este estomodeo está formado por 2 partes, una parte que viene del ectodermo y otra que viene del endodermo. El ectodermo le da origen al epitelio de la cavidad bucal y el endodermo le da origen a la faringe primitiva.
Esta faringe primitiva es muy importante porque alrededor de estas se van formando los arcos faringeos o los arcos branquiales, y estos arcos branquiales tienen una pequeña porción que está formada por endodermo. Este endodermo es el que se va desarrollando y forma las bolsas faríngeas que quedan recubiertas por él en su interior, y son muy importantes porque vamos a ver que son 4 que se desarrollan en forma cefalocaudal, es decir, de aquí hacia atrás, y cada bolsa pues le va dando origen a diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, la primera bolsa le da origen a la cavidad timpánica, al antromastoideo, a la tuba auditiva, entre otros. La segunda bolsa le da origen a las amígdalas, a las fosas y criptas amigdalinas. La tercera bolsa le da origen a la mayor parte del timo y la paratiroides inferior. Y la cuarta bolsa le da origen a la pequeña porción del timo y a la paratiroides superiores. Entonces, seguido a este vamos a ubicar el esófago. Este se ubica de forma caudal a la cuarta bolsa faríngea, es decir, después de esta vamos a ver cómo se comienza a formar el esófago. Y este es bastante corto al inicio, pero se alarga bastante rápido conforme otras estructuras como el corazón y los pulmones van creciendo y se van alargando, van descendiendo a su posición, y esto va haciendo que el esófago crezca. Entonces ya aproximadamente en la séptima semana vamos a ver que este tiene un tamaño bastante grande, y en este vamos a ver que está formado tanto por derivados endodérmicos como por partes del mesodermo. La capa interna, que es un epitelio que le decimos mucosa, es el que se le llama el derivado endodérmico. Este es un epitelio que va proliferando y poco a poco vemos que va obliterando o tapando aquí la luz esofágica. Entonces lo que hace es que la tapa, y luego este tubo digestivo tiene que producir vacuolas que lo que hacen es generar un proceso de recanalización, que básicamente es como ir limpiando para que vuelva a estar vacío y ver la luz del tubo digestivo. Esto ocurre no solo en el esófago, sino a otros niveles del tubo digestivo. Entonces, vemos que aparte existen otras capas que están presentes en el esófago y se derivan del mesodermo esplácnico y visceral, dependiendo de la ubicación en la que nos estemos centrando. Aquí les muestro un corte de un epitelio de un esófago de un ratón. En esta imagen vemos de dónde fue obtenido el corte. Algo es que vemos aquí que hay un gran estrato espinoso y un estrato basal. Si se recuerdan de nuestra práctica de derivados ectodérmicos, vimos algo casi igual a esto, solo que con un estrato bastante queratinizado aquí. Era lo que correspondía a la mano del ratón. En este caso es bastante similar al epitelio estratificado plano queratinizado, excepto por la ausencia del estrato córneo, porque esta zona del esófago pues tiene células que van produciendo, tiene glándulas, perdón, que humedecen toda esta zona, y entonces se evita la desecación. Algo que vemos aquí es que las células del estrato basal están en contacto con la lámina basal, y aquí las podemos ver bastante redondas, y conforme van subiendo a las capas superiores ya vemos cómo se van volviendo aplanadas. Entonces, en este caso no se ve queratinización, pero hay animales donde sí vamos a distinguir que aquí en esta capa hay un alto grado de queratinización, ya que las dietas de los animales, cuando incluyen alimentos que son muy ásperos, necesitan esta barrera protectora. Ahora, esto que vemos aquí es un corte transversal de esófago de conejo. Entonces, todo esto es el esófago. La parte que ve en color morado, que parece un gusano y que se le llama mucosa, es lo que viene del derivado, es un derivado endodérmico. Entonces, toda la parte del tubo digestivo vamos a identificar 4 capas que son constantes. Son la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia, que la vemos aquí, que es la más externa. Entonces, la mucosa, que es esta parte morada, está formada por un epitelio estratificado plano, que aquí lo vemos más de cerca, y generalmente, como les decía, no va a estar queratinizado. Luego vamos a ver la parte muscular de la mucosa, que es todo esto que vemos aquí. Es bastante gruesa en comparación con otras zonas del tubo digestivo, ya que tiene que ser muy resistente.
y la submucosa, que está formada por tejido conectivo denso, por eso vemos que no está tan teñida como otras zonas. Y entonces esta tiene una gran cantidad de fibras elásticas y mucho colágeno, porque esta es la que permite que el esófago se mueva para que logre pasar la comida. Entonces ahora vamos a hablar un poco del estómago. Este estómago se origina a partir del intestino anterior y este toma su posición subdiafragmática conforme va creciendo el esófago. Entonces inicialmente lo vamos a ver como una pequeña, como un pequeño alargamiento fusiforme y luego vamos a ver cómo vamos a ir diferenciando la curvatura menor del estómago y la curvatura mayor del estómago, que es esta ya como una pancita. Y vemos aquí las flechas nos indican cómo es que se va moviendo el estómago. Este se mueve en 90 grados respecto a su posición inicial en el sentido de las manecillas del reloj, hasta que eventualmente la curvatura mayor queda del lado derecho bastante pronunciada y la curvatura menor del lado izquierdo. La parte esta superior del cardias va bajando, desciende bastante y el piloro, que es la zona caudal, comienza a subir hasta que casi quedan al mismo nivel. Entonces, este es un corte de la transición del esófago al estómago. Y pues como podemos ver, vemos esta zona de la mucosa que en la parte del esófago es bastante delgada y luego ya en el estómago vemos cómo se vuelve bastante pronunciado, ¿sí? Esto ya que a pesar de que vamos a distinguir las mismas capas en el esófago y en el estómago, la función es diferente, por lo tanto tienen que estar estructurados también de forma diferente. Bueno, ahora vamos a ver un corte ya más específicamente del estómago. Aquí en el A lo vamos a ver bastante alejado y como les decía vamos a identificar siempre la mucosa, la submucosa porque está debajo, la capa muscular y la adventicia. Entonces si hacemos un acercamiento a esta zona de aquí de la mucosa, y ahora vamos a ver aquí de cerca, y vemos cómo esta mucosa está formada por un epitelio simple de células que son cilíndricas y vamos a ver que van formando pliegues que están bastante compactados. Entonces las profundidades de estos pliegues las vamos a conocer como fositas gástricas y en otra literatura también la pueden encontrar como foviolas. Entonces estas zonas son muy importantes porque son las áreas donde van desembocando las glándulas gástricas. Este epitelio está formado por células de revestimiento que lo que hacen es producir moco para ir protegiendo a todas las capas que son más superficiales de cualquier lesión. Aquí también es importante que vean esta zona del cuello, que aquí vamos a distinguir dos tipos celulares muy importantes. Primero aquí se encuentran las células mucosas del cuello, que lo que hacen es producir un moco sulfatado. Y además, también en la parte superior del cuello se encuentran las células madre, que son las que se encargan de ir renovando todo el epitelio que va estando en las capas más superficiales y también todos los tipos celulares de glándulas gástricas. Por último, en toda esta parte de la mucosa del estómago, vamos a ver que se van distribuyendo células endocrinas por toda la mucosa, ya que estas pues son importantes para sintetizar hormonas y neurotransmisores. Bajo la mucosa vamos a ver que está la capa muscular de la mucosa, que es esta de aquí. Esta capa muscular está formada por 3 capas de músculo liso y luego vamos a ver la submucosa, que es más teñido de color más rosado. Está formado por tejido conectivo laxo que tiene varios linfocitos, entre otras estructuras. A continuación vamos a bajar un poco más y vamos a hablar un poco del intestino delgado. Este está formado por el duodeno. El duodeno se forma por el intestino anterior y por el intestino medio, mientras que el yeyuno e ilión se forman exclusivamente del intestino medio. Entonces el duodeno es la zona del intestino que crece bastante rápido y si se recuerdan de la rotación del estómago que vimos hace poco, pues también el duodeno se mueve y este queda al final situado en una posición en forma de C en la zona ventral. Este duodeno se va desarrollando de forma paralela con el páncreas, que vamos a ver más adelante, y mientras tanto el yeyuno y ilión también van creciendo y estos se originan del intestino medio y del mesodermo. Entonces durante su formación estos se van alargando y van adquiriendo la forma de una horquilla
Y esta horquilla pues forma un asa que se va introduciendo temporalmente en el celoma umbilical, que es lo que vemos en esta fotografía de acá. Entonces, esta zona que vemos acá y en este corte sagital de embrión también, se le llama una hernia umbilical fisiológica, que ocurre porque pues los intestinos están creciendo bastante rápido y no caben, entonces se colocan en esta área y luego ya cuando el embrión va creciendo, pues poco a poco se van introduciendo hasta que se puede cerrar totalmente la cavidad abdominal. Aquí vamos a ver un corte de intestino delgado. En el de la A vemos una tinción y en el de la B lo vemos de otro color. Entonces, como siempre, vamos a distinguir la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Entonces, esta zona del intestino delgado es donde ocurre la mayor absorción de los productos de la digestión. Entonces, aquí se van a absorber los carbohidratos, se van a absorber los aminoácidos de las proteínas y las grasas. Y pues en esta zona de la mucosa que vemos aquí de color rojo. Esta zona de la mucosa está formada por tres capas que aparecen en el sistema digestivo, que es el epitelio, la lámina propia y la capa muscular de la mucosa. Entonces, esta zona que vemos aquí está formada por varias crestas o montañas. Estas se les llaman vellosidades y son así ya que permiten aumentar la superficie de exposición a los alimentos para poder absorber de forma más eficiente. Entonces, como podemos ver aquí, son bastante picudas o pronunciadas, digamos. Esto ya que seguramente corresponde a la zona del yeyuno e ilión, mientras que si fueran del duodeno las vamos a ver como un extremo bastante romo, que sería como este en su mayoría, bastante redondeado. Entonces, ¿qué vamos a distinguir en las vellosidades? Vamos a ver un epitelio cilíndrico, como pueden ver aquí todas estas células que son bastante largas, apiladas una sobre otra, y en su interior vamos a distinguir la lámina propia, que está formado por tejido conjuntivo laxo, conectivo, perdón, laxo, y después otra estructura importante son estas criptas de Lieberkühn, que lo que hacen es secretar la, eh, varias sustancias que poco a poco se van metiendo en la lámina propia hasta que logran conectarse con el epitelio para poder salir a la superficie. Aquí vamos a ver también la submucosa, que está de color verde, y esta está formada por tejido conectivo denso. Ahora hablemos un poco del intestino posterior. Cuando decimos intestino posterior nos referimos al tercio distal del colon transverso, al colon descendente, al colon sigmoideo, al recto y a la parte superior del conducto anal. Esta zona es irrigada por la arteria mesentérica inferior y pues aunque al inicio vamos a ver que el epitelio es bastante similar al del intestino delgado, eventualmente se diferencia. En la semana 30 ya lo vamos a ver totalmente diferente porque la función de esta zona del tubo digestivo es diferente. Y a la porción terminal del intestino posterior le vamos a llamar cloaca. Este es un corte de intestino grueso de rata. Como podemos ver nuevamente, vamos a ver que está la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Y entonces vamos a identificar aquí que la estructura es diferente porque en esta zona ocurre una reabsorción de agua y electrolitos del proceso digestivo. Y aquí los alimentos que no fueron digeridos en el intestino delgado pues llegan. Por lo tanto, por ejemplo, las criptas del Lieberkühn que ven aquí tienen que producir bastante mucosa para poder ir facilitando el movimiento de estos alimentos. Luego aquí ven que no se forman las mismas crestas tan pronunciadas como el intestino delgado y vamos a identificar un epitelio simple prismático. Ahora respecto a las glándulas anexas del tubo digestivo, estos son el hígado y el páncreas. Entonces respecto a ambos, estos se forman por una evaginación del endodermo del intestino anterior y pues como van interactuando con el mesénquima que está alrededor, poco a poco se van desarrollando. El hígado, este se va formando alrededor de la cuarta semana y pues al inicio lo vamos a ver como surge una pequeña yema hepática o divertículo hepático que poco a poco se va a diferenciar en una yema, un primordio hepático, perdón, y en un primordio vesicular.
Entonces, el primordio hepático es el que le va a dar origen al hígado, a los conductos hepáticos y al colédoco, y el primordio vesicular es el que le va a dar origen a la vesícula biliar y al conducto cístico. Bueno, luego las estructuras que llamamos hepatoblastos, estos son células bipotenciales que se diferencian en conductos biliares y en hepatocitos. En este caso nos vamos a enfocar más en los hepatocitos, que al diferenciarse forman los cordones hepáticos. Y luego eventualmente conforme el mesénquima se va diferenciando, ya se forma el tejido conectivo del hígado y la vesícula, entre otras estructuras. Entonces, entre la quinta y décima semana, el hígado va a crecer muchísimo y va a ocupar una gran cantidad de la cavidad abdominal. Como pueden ver en esta fotografía, el hígado es muchísimo más grande que todos los demás órganos. Esto ya que el hígado tiene una importante función hematopoyética, entonces tiene que ser así de grande para poder proveer las células sanguíneas durante el desarrollo. Y aquí vemos un corte transversal de hígado. Entonces vamos a identificar primero el lobulillo hepático, que es todo lo que está rodeado aquí por asteriscos. Lo vamos a ver como un polígono. Este es un lobulillo hepático. Aquí podría haber otro, que es este. Aquí hay otro lobulillo hepático. Entonces estos están pues delimitados por un poco de tejido conectivo y en su interior está lleno de hepatocitos. Cada lobulillo hepático representa la unidad funcional del hígado y algunas estructuras importantes que vamos a identificar son, por ejemplo, la vena intralobulillar, que es esta que está aquí, que es donde la sangre va fluyendo, que viene de los capilares que están aquí compactados alrededor y llega aquí recogiendo todos los productos que han sido metabolizados por los hepatocitos. Otra estructura importante es este que vemos aquí como canalículo biliar o conducto biliar, que lo que hace es ir recogiendo toda la bilis que van produciendo los hepatocitos y los lleva a estos canalículos biliares y lo que hace es que eventualmente los transporta hasta la vesícula biliar. Por último, vamos a hablar un poco del páncreas. En este caso, vamos a ver que este se origina a partir de células endodérmicas que vienen de la parte caudal del intestino anterior. Entonces, este también tiene participación, el mesodermo esplácnico, y inicialmente lo vamos a identificar como dos yemas que surgen en las caras opuestas de la parte de la pared del duodeno. Entonces aquí podemos ver que aquí está el duodeno y se forma la yema pancreática dorsal y la yema pancreática ventral. Dependiendo de a qué le da origen, la yema pancreática dorsal le va a originar la cabeza al páncreas, el cuello, el cuerpo y la cola. Y la yema pancreática ventral le va a dar origen al proceso unciforme y a la parte inferior de la cabeza. Entonces, conforme el duodeno y el colédoco van creciendo y también se van moviendo, las yemas también se van moviendo. Aquí como pueden ver, la flecha indica el movimiento hasta que eventualmente se juntan y se logran fusionar. Cuando vemos que ya ambas yemas se fusionan, el páncreas tiene ya la estructura final y esto ocurre aproximadamente durante la séptima semana. Este es un corte transversal de páncreas de ratón. Vamos a diferenciar dos partes principales del páncreas. Primero que está el páncreas endocrino, que lo vamos a identificar aquí con los islotes de Langerhans. Como pueden ver, la coloración no es tan fuerte. Y estos son islotes que tienen una función muy importante en la producción de glucagón, insulina, somatostatina, entre otros. Y también vamos a diferenciar el páncreas exocrino, que está formado por células que le decimos acinos pancreáticos. Y en los acinos, pues vamos a ver que entre ellos hay un poco de tejido conectivo, entre otras cosas. Y lo importante es que aquí se secretan enzimas digestivas que se van llevando hasta el duodeno a través de los conductos pancreáticos. Por último, en esta imagen les coloco solamente para que vean cómo se observan todos juntos. En esta primera, lo que resulta bastante evidente es el gran tamaño que tiene el hígado, ¿sí? Y como podemos ver, es bastante rojo, esto por la función hematopoyética. Y aquí abajo podemos ver dónde se ubica el estómago.
Y en la imagen de la derecha vemos cómo se ubican el hígado, el estómago y el páncreas durante el desarrollo embrionario. Estamos en un corte sagital o transversal a lo largo de la línea media de embriones jóvenes. Recordemos que los días de los embriones son los reales, ¿sí? Después de la concepción. O sea que el embarazo sería 2 semanas más, porque el embarazo se calcula con la última menstruación. Entonces, si hablamos de embriones de 17 días, tenemos que estamos al mes de embarazo. Acá posiblemente la mujer esté descubriendo que está embarazada. Volviendo a los esquemas tempranos, luego de la gastrulación, esto es, lo estudiamos así por razones didácticas, pero todos los sucesos ocurren al mismo tiempo, el desarrollo del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. En cuanto al endodermo, se forma un tubo dentro del embrión. Entonces, como estamos hablando de úteros tomados, el tubo se forma desde la parte caudal hacia la anterior y se conecta con el ectodermo por el estomodeo. El estomodeo sería lo que va a ser la futura boca y está formado por ectodermo y está separada por una membrana bucofaríngea con el endodermo interior. Esa membrana, a la 4ª semana aproximadamente, al mes y medio de embarazo, se rompe y se comunica con ectodermo con endodermo. También tenemos que se comunica con el saco vitelino, pero eso se va cerrando paulatinamente hasta quedar un conducto con un saco vitelino global fuera del embrión, pero el resto de las paredes corporales se van cerrando. Y aparece también un primordio dos primordios de pulmones y un primordio de hígado. También tenemos el alantoides más atrás, más a la región caudal, que va a formar parte de lo que es la cloaca, que después termina por desaparecer en los mamíferos, en las aves y los reptiles queda una cloaca. Y el alantoides, junto con esta cloaca, pasa a formar la vejiga urinaria de los mamíferos. En la parte posterior se forma algo análogo a lo que es la parte anterior, y una parte de ectodermo se invagina para formar el proctodeo, que va a ser el futuro ano formado de ectodermo. Y se une, luego de que se separa una membrana del endodermo, y ahí sí, forman todo un tubo que tiene entrada y salida. Conforme el embrión va creciendo, va tragando líquido amniótico y células sueltas que están por ahí. Entonces se está formando de a poco el meconio, que es la materia fecal que tienen los embriones, pero no forma parte de alimento que ha comido, sino de restos de partículas que quedan en el líquido amniótico. Acá en esta imagen vemos bastante bien cómo la parte anterior de este endodermo tiene las estructuras que son las bolsas faríngeas, que es en los vertebrados, como los peces, van a ser la faringe con las hendiduras branquiales, las branquias, pero en los mamíferos, en nosotros, va a formar distintas estructuras, como es la trompa de Eustaquio, la laringe, distintas partes de la faringe, el timo. Más atrás vemos que hay una estructura ahí que cuelga para adelante, que sería los primordios de lo que van a ser los pulmones, que se desprenden del endodermo también. En los peces sería un primordio de lo que va a ser la vesícula natatoria, la vejiga natatoria. En nosotros son los pulmones que cumplen la función respiratoria, son funciones totalmente distintas, pero los órganos son homólogos. También se ve ahí el esófago, más abajo se está formando el estómago, un poquito más grueso. Y bueno, el mesodermo ahí va a dividir donde está el esófago, el estómago, se va a formar la caja torácica, el diafragma, que va a separar también el corazón del hígado. Y en el hígado se ve la vesícula biliar y del otro lado también se ve el páncreas que se están formando. Después el endodermo ahí va a formar el intestino delgado, que todavía tiene un asa importante que va dirigida hacia el cordón umbilical. Y toda esa asa va a formar después el intestino delgado,
Y vamos a ver más atrás, en el intestino delgado, vemos que se está formando una cloaca en contacto con el ectodermo. Esta cloaca es un lugar en donde terminan el intestino delgado y también el alantoides. Ya después el alantoides va a formar la vejiga urinaria. Algunos animales siguen teniendo cloaca, la mayoría en realidad, menos los mamíferos. Se fusiona con el exterior, entonces la uretra, el ano y los conductos genitales quedan desembocados directamente al exterior. Y el alantoides cumple una función importante de reservar los desechos nitrogenados en los embriones que presentan huevo, o sea, los reptiles, las aves y los mamíferos monotremas. Pero en los mamíferos, como esos desechos nitrogenados se mezclan en la circulación de la placenta y luego la materna, no cumple una función importante, más que ser el primordio de la vejiga, nada más. Y en cuanto a estos órganos vestigiales, tenemos una diferencia con el libro que elegimos como de estudio de la materia, que es que, hablando esta vez del saco vitelino, que dice que no se sabe qué función cumple, capaz cumple una función, bueno, ya lo encontrará en uno de los capítulos. Esto nosotros sabemos desde una mirada evolutiva que es un órgano vestigial, que no cumple ninguna función importante. Pero, sin embargo, que en el saco vitelino todavía se alojan las células germinales primordiales, que van a ser las que guardan las futuras gametas y van a migrar después al lugar del mesodermo donde se están formando las gónadas. O sea que las células germinales primordiales migran por todo el saco vitelino, entran al embrión, o sea, el saco vitelino quedó fuera, ahora que se cerró las cavidades corporales, migran hacia este lugar del mesodermo, las futuras gónadas, y ahí después, cuando se diferencie la gónada, en un determinado momento van a formar las gametas como son los ovocitos y los espermatozoides. Volviendo al cierre de la cavidad corporal, partimos de un estado en donde se encuentran linealmente, de modo de que en ectodermo, mesodermo y endodermo se encuentran uno arriba del otro, y se va plegando paulatinamente, que crece además el tubo neural, se va plegando los costados, de manera que la cavidad amniótica va a rodear a todo el embrión. Y lo único que queda conectado es el saco vitelino con grandes canales vasculares que van a irrigar la placenta y de ahí van a obtener oxígeno y nutrientes. Un intercambio gaseoso y de sustancias importante entre la madre y el embrión. O sea que el pedículo de fijación y el saco vitelino va a ser el único lugar que conectan al embrión con la madre, sería. Y el líquido amniótico, y la cavidad amniótica, va a ser lo que amortigua al embrión dentro del útero. Acá en esta imagen vemos un corte transversal en donde se observa el tubo neural recién formado, el mesodermo formando las cavidades, el endodermo, fíjense el orden en que se encuentran. En la parte más dorsal, el tubo neural. Luego en negro la notocorda, que es la que induce al tubo neural a que se forme. Está pintada en negro, pero forma parte del mesodermo, es uno de los primeros tejidos mesodérmicos que se diferencia. Más abajo tenemos un vaso sanguíneo en rojo, mesodérmico también. Todos los vasos sanguíneos parten del mesodermo en su formación. Después tenemos el endodermo, el tubo digestivo, y ahí, depende del corte, qué parte cortemos, se encuentran las yemas pulmonares, puede ser que también cortemos el hígado en formación, un poco más atrás sería. Y después tenemos el mesodermo, que está formando las cavidades, acá ya se está formando el corazón, así que está rodeando las cavidades, la cavidad pericárdica primitiva. Después también la pleura de los pulmones va a ser formada por el mesodermo y todos los capilares que forman los pulmones. Pero la parte, el tapiz interno sería endodérmico, estos serían los alveolos, la parte interna de los bronquios y la tráquea. Acá tenemos un corte longitudinal en donde vemos a lo largo todas las cavidades que están presentes en este momento en el cuerpo
del embrión en desarrollo, tenemos la cavidad pericárdica que se está diferenciando, es formada por mesodermo y rodeada por las placas viscerales y parietales, ¿sí? Que van a formar las serosas que van a permitir que los órganos se muevan y no rocen con otros órganos. Esa es la función de la cavidad y las serosas que envuelven los órganos. También las pleuras y los mesenterios de los intestinos. Y resumiendo, el endodermo formó el revestimiento epitelial del aparato respiratorio, el interno, el parénquima de las glándulas tiroideas y paratiroidea en el cuello, el hígado y el páncreas, el estroma reticular de las amígdalas y el timo, el revestimiento epitelial de la vejiga urinaria y de la uretra, el revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y el conducto auditivo, que esto se deriva de las hendiduras faríngeas. En otros organismos esto forma las branquias. Nosotros lo que vemos es a grandes rasgos los grandes sucesos que ocurren en el periodo embrionario, pero quien quiera ahondar un poquito más, tenemos este cuadro que les dejo para que consulten qué ocurre en determinado momento